For God's sake, this man cannot remain in power. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, vamos a ver, hoy es cuando se está grabando este vídeo, intentaré subirlo hoy, seguramente lo subiré, miércoles 30 de marzo. Hoy han pasado bastantes cosas, ayer pasaron bastantes cosas y yo creo que es un buen momento para que analicemos un poco cuál es la situación ahora mismo y que intentemos sacar alguna conclusión, algo que nos pueda guiar un poquito de aquí a los próximos días, a ver qué se puede esperar. Entonces, en primer lugar, ayer Rusia dijo que iban a, o que se comprometían a detener o a bajar de forma drástica los ataques en dos ciudades importantes, la capital y Chernigov, o algo así, Chernigov con G. Bueno, o Chernigov. Bueno, eso en primer lugar. Luego parece que el gobernador o el alcalde de Chernigov lo desmintió, pero en cualquier caso, ese fue un acercamiento, una de las posturas que dijo Rusia que iba a tener, ¿no? Como cediendo un poco y ofreciendo la mano. Las negociaciones seguían, las negociaciones eran en Turquía, punto muy importante del que hablaremos ahora. Ucrania también había dicho, Zelensky en concreto, que se ofrecía a que Ucrania deviniera un estado neutral. Eso creo que es un punto muy importante. Hoy, miércoles, se habla de que Rusia probablemente esté acumulando la mayor parte de sus tropas en la zona del Donbass. Y se está sugiriendo que quizá esa sea la estrategia de Putin, ceder un poco, continuar con las negociaciones, aproximar posturas para llegar a una conclusión de todo el conflicto, pero que la zona del este ya quede por completo bajo control de Rusia. Estados Unidos ha tenido algunas declaraciones importantes que tienen que ver con toda esta situación y la Unión Europea, bueno, la Unión Europea está donde está. Bueno, ¿cómo ves tú las negociaciones que están teniendo lugar en Turquía ahora mismo, Miguel Ángel? Buenas tardes, Gabriel. Pues sí, la situación efectivamente es muy interesante. El papel que está desarrollando Turquía es esencial y demuestra la buena relación que tiene con todas las partes. La política seguida por Erdogan en el terreno internacional le ha dado un gran realce y en las circunstancias especiales de la invasión de Ucrania, todavía más. En ese sentido, se puede decir que Erdogan se ha apuntado un gran tanto. Un momento, en este sentido, Miguel Ángel, solo para hacer un inciso, Erdogan sufrió, o el gobierno de Erdogan sufrió un golpe de Estado en 2015 y Putin fue... Que le avisó, que le previno el golpe de Estado Rusia. Eso es. Y a partir de eso, justamente fue en un momento en que Turquía había derribado un avión, si no recuerdo mal, ruso. Con lo cual eso hubiera podido ser una bronca de aquí te espero, y sin embargo se quedó en nada gracias al aviso que hicieron los rusos del golpe de Estado que se estaba preparando contra Erdogan, que gracias a eso lo pudo parar. Y luego también, Miguel Ángel, hay que decir, disculpa ya para terminar este inciso, Dime. En las relaciones entre Turquía y Rusia, que históricamente han sido adversarios, como los dos grandes imperios que estaban ahí muy próximos y con intereses enfrentados. Putin, esto es un gol que se tiene que apuntar, Putin ha sido capaz de cambiar eso. Me parece que fue en 2004 o 2005, creo que fue en 2004, Putin visitó, por primera vez, era la primera vez que un jefe de Estado ruso visitaba Turquía. Y esto aproximó las relaciones entre los dos países, que igual que cuando hablamos de China, podemos, digamos, aplicarlo a este caso, tienen modelos de gobierno similares, tienen características similares que por lo menos les contraponen a Occidente. Y yo creo que cuando se comparten enemigos o se comparten enemistades, siempre pueden surgir una amistad de eso, ¿no? Entonces, bueno, son las... Sí. Efectivamente, enemigos comunes aproximan los unos a los otros.
Efectivamente, lo que has dicho es exacto. Ha habido un cambio radical en la situación política, en parte porque naturalmente estamos viviendo en un escenario internacional que desde 1989 se reconstruye, o mejor dicho, no se reconstruye porque no va a quedar muy poco del anterior, se está construyendo. Y ahí están los que van a figurar en primera línea, en segunda línea, y los que no van a figurar. El papel, como te decía, como decíamos antes, de Turquía es muy importante. En cuanto a los otros comentarios que has hecho, Estados Unidos, las declaraciones del presidente Joe Biden en su gira por Polonia, al terminar su gira por Europa, no han podido ser más desgraciadas. Hasta la Casa Blanca y la Secretaría de Estado dijeron que se había interpretado mal, en fin, intentaron arreglar el asunto, pero con la desafortunada circunstancia de que hoy, o sea, por ayer, Biden insistió, repitió lo que había dicho. ¿Puedes decir lo que había dicho exactamente? Se puede interpretar de dos maneras. Uno, que había que derribar a Putin, que había que quitarle de en medio, fue muy radical, entiéndase eso, ¿qué? Asesinarle, es tremendo lo que dijo. Pero, entre otras cosas, es tremendo por la vaguedad de la frase. Dijo literalmente, for God's sake, he cannot remain power, algo así. O sea, por el amor de Dios, ese hombre tiene que dejar el poder. Sí, claro, sí. Eso es muy duro, porque por otra parte se podía interpretar que estaba empujando hacia un golpe de Estado. Sí. Pero se interprete como se interprete, fue una metedura de pata colosal. Por algo que vamos a ver después, que es, ¿y ahora qué? Bien. Pero, disculpa un momento, Miguel Ángel, en ese sentido, con esta metedura de pata, hay veces que uno en la vida cotidiana, estoy pensando en la vida cotidiana de personas normales como tú y como yo, a veces en la profesión, por ejemplo, metes la pata, tienes que saber a veces rectificar, otras veces saber navegar esa situación una vez que ya estás metido en el fango. Y en este caso le contradicen, me parece que es su secretario de Estado. Exacto, sí. Eso le contradicen, digamos, arreglan el desperfecto que ha provocado este tipo, pero después, como dices tú, se reafirma, pero se reafirma de una forma un poco ridícula porque le preguntan, ¿no cree usted que con lo que ha dicho parece que sugiere que haya un golpe de Estado? Y dice, bueno, ¿quién va a creer eso? No sé qué. Lo hace de una forma ridícula y creo que le pone en una situación todavía más débil de la que ya se le supone. Exactamente, exactamente. O sea, se ha hundido todavía más. Y eso ahora va a tener unas consecuencias, como te comentaba antes, en el ¿y ahora qué? Sí. Grave. Por otra parte, la Unión Europea ha dado muestras primero de desunión. Eso es muy importante. De una gran desunión. Y en segundo lugar, como se había dicho antes, esto recordarás que lo habíamos comentado, siempre Occidente empuja a la revuelta, siempre dice que adelante, que ahí estamos, no sé qué, y luego no hace nada. Fíjate un detalle. Francia ha enviado tropas en el mayor secreto a Rumanía. Cuando Francia envía tropas a cualquier sitio, aunque sea un gendarme, lo recoge la prensa, aquí Francia que llega no sé qué, no sé cuántos, aquí somos nosotros los que vamos a organizar todo. Y en este caso, precisamente pensando en las consecuencias, porque Macron quita que no ha aprendido de sus muchísimos errores, muchísimos, durante sus 5 años en política exterior. Pero ahí se ha dado cuenta de lo que estaba en juego. Por eso, en lugar de, como es normal, sacar pecho y decir aquí estamos nosotros, que vamos a enviar tropas a Rumanía de la forma más discreta posible. Eso por un lado. Y por otro lado, fue junto, fíjate qué curioso, junto con el Reino Unido, el primero que se desligó totalmente de las declaraciones que hizo Joe Biden. Y es importante porque Macron dijo, y me parece que es una reacción muy sensata, y no es precisamente santo de mi devoción, Macron, pero fue una reacción muy sensata, dijo que no había que echar más leña al fuego, que cuidado con las declaraciones. Efectivamente, lleva toda razón. Ahora, el mal estaba hecho.
¿Qué tenemos? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Todo lo que se ha dicho en Occidente de que que Rusia quería invadir, inclusive Moldavia, todos esos excesos verbales que podremos ver más adelante, se ha demostrado que no. Rusia, y recuerdas que tú y yo lo hablamos en otro vídeo antes, Rusia quería su parte de Ucrania, como había querido el Crimea, el Donbass. O sea, la zona rusófona. Sí. Es muy importante. Pero nunca tuvo la intención de invadir Ucrania. Porque fíjate bien que estratégicamente, por ejemplo, Rusia hubiera podido volver a recuperar Bielorrusia y no lo ha hecho. Rusia siempre ha querido, y esto ya lo hemos hablado antes, un cinturón de protección frente a una posible invasión. Y Ucrania hace ese papel. Por eso, no permitía que Ucrania, y esa es la razón de la invasión, entrase a formar parte del bloque occidental, bajo ningún concepto. Ahí los franceses y los alemanes en los acuerdos de Minsk lo habían dejado claro con Ucrania y con Rusia, todo tranquilo, pero los Estados Unidos llegaron, no lo respetaron, empezaron a empujar para que Ucrania entrase en la OTAN y han provocado este conflicto. Porque claro, Rusia no lo iba a permitir, por descontado. Es que eso no lo permite nadie que pueda evitarlo. De ahí la importancia, ¿no?, de que Zelensky ahora sí que esté abierto a que Ucrania se declare neutral. Claro, porque se ha dado cuenta de una cosa. Estados Unidos, viaje de Biden, patatín, patatán, pero no le han ayudado en nada. O sea, Ucrania está desde el punto de vista de su enfrentamiento con Rusia sola. Sí, sí. No la apoya nadie, porque claro, no apoyas ni resuelves un problema saliendo a la calle con pancartas diciendo viva Ucrania. Bueno, bien, queda muy testimonial, pero a efectos de resistir al invasor, pues no te sirve para gran cosa. Quería hacer un pequeño comentario de unos pocos segundos respecto a lo que acabas de decir, porque para mí, quizá en geopolítica, este detalle, hombre, tiene importancia, ¿no? Pero más importancia aún tiene a la hora de analizar la actualidad y un poco cómo es la sociedad actualmente. Es decir, ha habido muchísimas manifestaciones. Yo el otro día pedía comida en una aplicación, Globo, no sé qué, comida a domicilio, quiero decir, y al momento me ofrecieron una herramienta para donar dinero. No sé, intento saber hacia dónde va ese dinero, pero para ayudar en Ucrania, ¿no? Ves fútbol, ves Fórmula 1 o lo que te interese y todos son declaraciones políticas, ¿no? Ves los Oscars, que por supuesto yo no veo, aparte de un guantazo por parte de uno a otro y tal, aparte de todo eso, ves que sí, que hablan de Zelensky, que hablan de Ucrania y tal, pero efectivamente forma parte de esa hipocresía típica de hoy, ¿no? Del occidente actual, que juzga muchísimo, pero que luego son todo, digamos, titulares vacuos, vacíos por completo. Efectivamente, y se arrastra desde la primera, digamos, revuelta que hubo en los territorios soviéticos, en Berlín, si no recuerdo mal fue en 1953 o 52, que hizo sobre ello Günter Grass una obra muy dura sobre la revuelta de los obreros de Berlín de Berlín comunista, que se titulaba, déjame un segundo, Los plebeyos ensayan la revolución. Ajá. Una obra muy dura en la que se criticó la actitud de los trabajadores del Este. Pero eso continuó en el 56 con Budapest, continuó en el 67 con Praga, continuó en el 81 con Polonia. Es decir, eso de animar, sí, pero a la hora de la verdad no se hace nada. Eso ya lo habíamos comentado y desgraciadamente se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias no hay un poco de ayuda. Yeah. Eso ocurre lo mismo como en cierta ocasión declaró el ministro húngaro de Economía, que dijo, no se puede estar un poquito embarazado. Claro. No se puede ayudar un poquito a un país cuando tiene enfrente una gran potencia. Si te metes en la guerra ya sabes lo que te espera. Eso está claro. Bien, ¿qué tenemos ahora? Pues que efectivamente Rusia se va a quedar con lo que siempre ha querido, con el Donbass, la neutralidad de Ucrania, muchas protestas, muchas no sé qué, una guerra de propaganda
que se ha mentido todo lo que se ha querido. Yo no sé, porque claro, no tengo acceso a ello, lo que se ha mentido en Rusia, que imagino que habrá sido tanto como en Occidente. Pero no hace mucho tiempo, unos 15 días, el periódico francés Le Monde publicaba una investigación hecha por la agencia francesa Agence France Presse, en la cual relataba hasta ese momento todas las mentiras que se habían contado. Desde la foto de una ucraniana muy guapa diciendo esta era la primera piloto que ha sido abatida por los rusos, patatí, patatá. No, decía la agencia France Presse, no es cierto, no es la primera piloto ucraniana. La primera piloto ucraniana sigue en su casa tranquilamente. Esta era la Miss Ejército 2021 y está también tranquilamente en su casa. En fin, toda una serie de mentiras que se han contado, que es importante para después, cuando se extraigan las lecciones de esta guerra, van a ser, pese a lo corta que va a ser, y el reducido número de intervenientes, porque en definitiva ha sido Ucrania y Rusia, nada más, es muy interesante. Es muy interesante. Las lecciones que se pueden sacar son, yo estaba haciendo ahora un papel estos días y hay una enorme cantidad de lecciones que se pueden extraer cara al futuro. Ya Y le todas dedicaremos, ellas son muy importantes. ya le ¿Pero qué va dedicaremos a terminar? Pues va a terminar, ¿cuánto? Dentro de una semana, 15 días, van a parar los bombardeos, los ucranianos van a admitir que el Donbass pase, como tú has dicho antes, a dominio ruso. Ucrania va a quedar neutralizada. ¿Y quiénes han perdido? Pues ha perdido la población civil, como siempre ocurre en estos casos. Y los occidentales, vamos ahí, los occidentales tienen que volver a hablar. Estados Unidos lo tiene muy crudo con las declaraciones que ha hecho Biden. Muy, muy difícil que se establezca ahora un diálogo entre Putin y Biden, porque claro, Putin no se puede sentar a la mesa así a hablar con Biden como si nada hubiera ocurrido, porque no es lo mismo que diga, mire, usted ha invadido Polonia, sí, digo, perdón, Ucrania, sí, ya lo sé, eso no tiene trascendencia. Pero los europeos, sobre todo los franceses, con las enormes inversiones que tienen en Rusia, y los alemanes con su dependencia energética y su dependencia y la relación financiera que hay con Rusia, tienen que sentarse a hablar. ¿Y qué queda fuera de este juego? Los extremismos. En primer lugar, quien ha quedado totalmente descalificado ha sido Josep Borrell. Sí, o sea, la Unión Europea. Ya antes, siendo ministro de Asuntos Exteriores de España, no se sabe por qué, quizá tuvo una alucinación producto de una mala digestión o algo así, se le ocurrió decir que el gran enemigo de España era Rusia. Ya. La sorpresa fue mayúscula. A mí Y Borrell... ese es el problema principal. Pero eso ya es una parte de las lecciones que podemos sacar más adelante. Sí, muy interesante. Ya le dedicaremos un vídeo a eso. Te estaba diciendo que a mí Borrell, eso por hacer un pequeño comentario que has dicho, nunca me ha gustado. Lo que sí que me ha gustado de él, lo único que me gustó fue un libro que leí hace como 5 o 6 años que se llamaba Las cuentas y los cuentos del España nos roba, no sé qué, y ese libro me gustó. Pero en pocas palabras, Miguel Ángel, ¿cómo definirías tú ese término que es ambiguo y que no es interpretado por todos los países de forma homogénea, que es eso de ser neutral? ¿Qué puede suponer para Ucrania? Porque una Ucrania neutral no es una Suiza neutral. Ucrania es un país que va a seguir dentro de la esfera, digamos, rusa, va a estar ahí, va a estar siempre, digamos, teniendo que hacer encajes de bolillos. ¿Qué supondría para Zelensky, o mejor dicho, para Ucrania, porque Zelensky finalmente marchará en algún momento, el ser neutral para Ucrania? Bueno, Zelensky es uno de los primeros que se va a tener que ir, porque claro, no le haces la guerra a alguien y te quedas tranquilo en tu sitio. Lo que va a suponer va a ser que Ucrania renuncia, por cierto, de nuevo, por tercera vez, sí, a formar parte de la OTAN, a quedar integrada dentro de una defensa común contra Rusia. Eso se acabó, porque Rusia ya ha dejado bien claro, tanques por medio, que no lo va a permitir. Ajá. Eso es la primera consecuencia. Le costará a la Unión Europea el ayudar económicamente, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, te repito lo de antes, no se ha avanzado nada, los rusos han puesto los puntos sobre las íes, aquí no entra la OTAN, ¿está claro?
Y creo que los ucranianos han comprendido lo arriesgado que es al irse de repente a un conflicto, buscar un conflicto cuando no tienes nadie detrás que te apoye. Porque mira, es muy duro decirlo, pero en definitiva Ucrania no ha tenido a nadie que le apoye, salvo de palabra. Ya. Punto. Sí, sí, sí. Con lo cual esa será la situación actualmente de Ucrania y eso sí, reconstruir, pero fíjate bien un detalle, Rusia hubiera podido destruir muchísimo más de lo que ha destruido y Sí, no lo ha claro, hecho. claro, sin No duda. lo ha hecho, no lo ha hecho porque no le interesaba destruir Ucrania. Le interesaba neutralizar Ucrania, Sí, que es distinto, sin duda, sin duda, sin duda. y eso lo ha logrado. Vale, ya para terminar, bueno, quizá también afecte a todo ese entramado extraño, oscuro que hay sobre los laboratorios, los famosos laboratorios americanos en Ucrania. Quizá eso en una Ucrania neutral desaparecería. Por supuesto, por supuesto. Eso ha sido una cosa que no se ha querido contar con detalle, pero efectivamente se había acordado cuando la primera neutralización con los acuerdos de Minsk, que antes con el memorándum de Budapest, que habíamos hablado en otra reunión, que no habría armas, en Ucrania atómicas ni químicas. Ya. Ajá. Y los laboratorios que los americanos abrieron y han estado utilizando en Ucrania rompía ese acuerdo, naturalmente. Esos laboratorios se pueden dar por cerrados, desde luego. Eso, desde luego, abre la puerta para que muchas personas se pregunten qué diablos hace Estados Unidos en Ucrania con laboratorios ahí. No tendrá tierras en todo el territorio americano, que se vayan a Alaska, ¿no? Pero bueno, en fin. Porque te voy a decir, porque está prohibido en Estados Unidos hacer experimentos No, claro. con armas químicas de ese calibre. Claro, sin duda. Bueno, yo no te quiero provocar, pero tú sabes que yo siempre barro para casa, entonces te tengo que preguntar por España, ¿no? ¿Qué hay de España en todo esto? No, no me provoca, me parece muy bien, muy legítimo y las personas que vean este vídeo querrán verlo. Desde el punto de vista de mi experiencia como historiador, la actitud de España ha sido muy lamentable. Primero, no se la tomó en consideración y después se ha vuelto, y creo que esto he tenido ocasión de escribirlo en algún periódico, se ha vuelto de las más violentas contra Rusia. Gratuitamente, porque no tenía nada que ganar ni perder, se podía haber mantenido, ya que la habían dejado en un segundo plano o en un tercer plano, quedarse en ese tercer plano, pero ha querido hacer más que los demás y puesto que no la escuchaban, al menos que la oyesen. Y eso ha sido un error garrafal porque ha demostrado varios puntos. En primer lugar, una falta de experiencia en el tema por parte del ministro y sus colaboradores más cercanos. En segundo lugar, una falta de conocimiento de la realidad internacional. Los errores que ha cometido son errores muy infantiles, no de un diplomático con muchos años y menos aún de un ministro. En tercer lugar, España actúa de una manera sin tener objetivos. Todo este follón, todo este exceso verbal, ¿para qué? ¿Qué es lo que se pretendía obtener? ¿Ser más que los demás? Pero sí, los demás ya se estaban empezando a callar. ¿Por qué había que hacer esa explosión de rabia antirrusa? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? No se han tenido en cuenta los intereses a posteriori de España. Porque claro, ahora hay que hablar. Ahora hay que hablar. Ha habido una falta de perspectiva total, es decir, no se han preocupado de decir, bueno, y esto, en el marco general de las relaciones internacionales, ¿dónde estamos? No. Se ha seguido una política del día a día, pero pensando en el ayer. No del día a día, es decir, ¿qué puede ocurrir mañana? Sino día a día, ¿qué pasó ayer? Eso ha traído, y este es el final, que cuando los demás líderes europeos se han ido callando, han dejado la violencia verbal de los primeros días y han empezado ya a encarrilar el tema hacia nuevas relaciones con Rusia, porque habrá que tenerlas, porque no hay más remedio, porque se puede ignorar muchas cosas, no sé, puedes ignorar a un pequeño país, si te pones así, pues se puede ignorar a un país como Luxemburgo o Liechtenstein o algo así, pero no puedes ignorar a Rusia, es absurdo. Bien, pues
tanto Alemania como Francia, y ese ha sido uno de sus puntos de discordia, pero tanto el uno como el otro ya están abriendo canales que por otra parte nunca han cerrado del todo, ¿no? Siempre han mantenido un cierto diálogo. Por ejemplo, el último ha sido Macron, llegando a un acuerdo para sacar a gente de ciudades de Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido siempre, la puerta no se ha cerrado entre Alemania, Francia, desde luego Italia no la ha cerrado en ningún momento, pero es que ni la ha entornado, que conste. Y Gran Bretaña se ha ido calmando, el otro día se disoció claramente Boris Johnson de lo que había dicho Biden, luego ya se está viendo el post, y el post es diálogo. Bueno, por frente a eso, desgraciadamente España ha sido la más beligerante, la que más ha chillado, la que más ha gritado, la que más ha insultado, la que más ha provocado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque España en estos momentos está en una situación que merece ser subrayada. Se lleva mal con Estados Unidos, se lleva mal con Rusia. China la ignora totalmente. La Unión Europea también. Es decir, se ha batido el récord. Ya hasta nos llevamos mal con Argelia. Y no está nada demostrado que nos vayamos a llevar mejor con Marruecos. Cuidado. En absoluto. Porque no creo que este chanchullo que han hecho en el gobierno, que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, vaya a durar más de unos meses. Dentro de unos meses ya tenemos otra vez. ¿Por qué? Por una cosa muy elemental, porque España con su actitud ha dado muestras hasta el aburrimiento de su profundo aislamiento internacional y de su profunda soledad. Sí, ineptitud. Y eso en la política internacional no te lo perdona, no te lo perdona. Con lo cual el resultado para España del conflicto de Ucrania ha sido lamentable, casi. Para terminarlo con una nota de humor, me acuerdo de esa frase de Groucho Marx que decía: hemos salido de las profundidades más negras de la miseria para alcanzar las cumbres más elevadas de la pobreza. Bueno, por poco más o menos la situación de España antes era mala, ahora es igualmente mala y además con unas puertas más que se nos han cerrado. Porque no es que solamente Rusia nos cierre las puertas, es que cuando uno tiene fama de estar contaminado, de ser problemático, los demás países no se van a acercar a él. Luego España se va a encontrar sola, mientras que los demás recomponen su relación con Rusia por sus intereses. España, digamos, ha quemado todos sus cartuchos sin saber por qué y sin posibilidades de arreglarlo. Luego muy mal, muy mal. Sí, coincido plenamente contigo. Yo creo que, en fin, ha vuelto a hacer el ridículo España. A mí me apena mucho. Como dicen los argentinos, es una desubicada. Yo creo que es muy acertado. Está desubicada, exacto. Muy bien dicho, sí. A mí eso, pero en parte, perdona, pero en parte es que el ministro se lo ha buscado. Se lo ha buscado porque se ha rodeado de los más incapaces que ha podido. Y si no escuchas cuando se te aconseja y no te reúnes, ¿recuerdas aquella frase maravillosa de Kennedy? Que decía: la prueba de la inteligencia es rodearse de gente más inteligente que uno mismo. Pues esto es todo lo contrario. Sí, inteligencia, claro, así que se va muy mal. Inteligencia y humildad. Y yo creo que los dos líderes de los partidos de coalición, aunque Pablo Iglesias ya no esté, pero probablemente siga siendo el líder en la sombra de Podemos, los dos líderes, es decir, Pedro Sánchez y quien mande ahora mismo en Podemos, ninguno de los dos es humilde, desde luego. Entonces, no. Humildad. De manera que muy mal. La única esperanza que le puede quedar a una persona que tenga ganas de ser optimista, y yo siempre quiero serlo, aunque me cuesta, es que la lógica de la democracia hace pensar que, bueno, que en fin, cuando cambie el gobierno, y hoy he leído una encuesta que le daría una mayoría absoluta bastante importante a la derecha, digamos, PP y Vox, ojo que PP y Vox estarían muy cerca también, supuestamente, no es lo que dice esta encuesta, pues hombre, la política internacional deberíamos esperar que cambiara un poco, pero bueno, nunca se sabe porque desde luego el pasado no es demasiado prometedor, ¿no? No nos hace pensar que pueda ser mucho mejor. Yo ahí te diría que yo también tengo esperanza, pero en el caso de España no habría, fíjate bien lo que voy a decir, que reconstruir
una política exterior, habría que crearla, Sin duda, sin duda. porque no la hay. Y ahí volvemos al punto de partida. El futuro gobierno es que volvemos al mismo problema de siempre, que es el problema eterno de España, del amiguete, el no sé qué. Lo primero que tendría que hacer el futuro gobierno, los partidos políticos, es preocuparse de la política exterior. Sí. Que no les puede importar menos. Y como no les puede importar menos, al último al que le importó la política exterior fue Aznar. Al último. Bien o mal, pero le preocupó. Después ha habido un cero absoluto. Claro, hay que construir. Y para eso hace falta conocimientos, sangre fría y voluntad de llevar a cabo un programa concreto. Y eso, desde luego, este gobierno no lo tiene, eso está claro. Lo tiene el próximo. Veremos si hay elecciones, cuánto tiempo le dedican en los debates electorales a la política exterior. En el último debate electoral que hubo le dedicaron 1 minuto de reloj. Que era la parte quizá que nos interesaba más. Bueno, ya tendremos ocasión, en cualquier caso, Miguel Ángel, si Dios quiere, de comentar lo que pasa en el futuro. Ya veremos. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti y nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Un abrazo. Buenas tardes. For God's sake, this man cannot remain in power.